Pero bueno, de todas maneras, hermanos, decíamos estos días, cuando el Señor le dijo a Abraham, ve al monte Moria y sacrifícame allí a tu hijo. Imagínense lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham. Primero, que le rindiera un sacrificio. Segundo, que ese sacrificio tenía que ser el hijo. Y ahí sí es como más duro, ¿no? Y aparte de eso, caminar 3 días hasta llegar al monte Moria. O sea, ¿con qué moral, no? ¿Con qué moral cuando se ama tanto un hijo y que hay que ir a sacrificarlo? Yo creo que esos 3 días se convirtieron en meses. En la mente uno, ¿no es cierto? Porque, claro, el sentimiento, Abraham quería mucho ese hijo, pero amaba más a Dios. Eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo maravilloso. Abraham era un adorador no de esos emocionalistas, sino un adorador de los que adoran en espíritu y en verdad. Porque el adorador en espíritu y en verdad no le importa si hay lluvia, si hay sol, si hay problemas, si todo está bien, si la nevera está llena o está nevera gomela, que le abre la puerta y nada que ver. Pero más sin embargo, nada eso le troncha el gozo, nada le quita el deseo de ir al culto. Amén. Hay gente que me dice, uy, hermano, eso está muy lejos por allá. Muy bonito el culto, me dijeron, pero eso está muy lejos. ¿Ven? Pero uno sabe que esas personas muchas veces sí les ha tocado ir más lejos. Porque cuando una situación se presenta en la familia, entonces hay que ir más lejos a viajar. Hay que ir más lejos a buscar los recursos, como sea. Entonces, esto que estamos haciendo es algo maravilloso porque se paga un precio, ¿cierto? A la final no es como ni tanto sacrificio, ¿verdad? A comparación del sacrificio que Cristo pagó, pues prácticamente no es nada, ¿cierto? Gloria al Señor. Y cuantas veces el carro se devuelva, pero seguimos ahí, amén. Yo cada que voy subiendo y miro esa curva, ahí mismo me acuerdo de la hermanita y el Señor, porque a mí también hay un día se nos hizo devolver un carro y nos hizo caer allá a la coneta. Allá caímos todos 3 porque subíamos con el amigo también. Eso es peligroso ahí hay que asegurar mucho bien pero bueno, de todas maneras, hermanos, gracias a Dios porque ¿por qué decimos esto? Porque, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Es más, estamos viviendo lo que el Apocalipsis dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Es como si uno viera a Dios cansado, como quien dice: ya me cansé, ustedes verán, hagan lo que quieran, vivan como quieran vivir. El que se quiera santificar, pues ahí están los recursos para que se siga santificando más. El que quiera enlodarse en la inmundicia, pues verá qué hace con su vida, ¿cierto? No, sin embargo, la misericordia de Dios es grande, porque Él dice: pero el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea, hermanos, de que el Señor no ha venido todavía, porque nos da tregua. Le está dando una tregua al hombre, al ser humano, de que el hombre haga un alto en el camino, haga un par en el camino, como dice allá en Jeremías: parados en los caminos
y preguntad por las sendas antiguas y ved cuál sea el buen camino y anden por él, para que haya descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. O como dice el apóstol Pedro, mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha determinado un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de la apostasía. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo. No el manejo del tema, sino la situación que estamos viviendo. Hay dos iglesias. Hay una iglesia verdadera, pero también está la iglesia de la mujer de Lot. La iglesia de la mujer de Lot. Cuando uno mira este panorama espiritual, cuando uno mira esta decadencia espiritual, esta iglesia en crisis, estamos refiriéndonos al estado religioso que hoy nos rodea en todos los rincones de nuestro país y de nuestro mundo. Podemos ver que estas dos iglesias se mueven: la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, y la iglesia de la mujer de Lot. Es cuando uno mira, cuando los ángeles sacaron a Lot de Sodoma, lo apresuraron. El afán: corre, huye, escapa por tu vida. Los ángeles no pueden esperar más, y el tiempo de Dios ya se ha cumplido y el castigo viene para las ciudades. Lot tiene que salir corriendo porque la maldad ha llegado a los ojos de Dios y él no puede sufrir más la maldad de los hombres de Sodoma y de Gomorra y de las otras ciudades. Entonces Lot tiene que salir. Los ángeles lo apresuran y le dicen: corre hasta Zoar. Zoar, que significa la ciudad de luz, la ciudad del resplandor. Allí, el lugar de refugio para Lot. Y los ángeles le dicen a Lot: no te detengas, no pares aquí en esta llanura, no mires atrás. Es una advertencia. Tienes que correr. El fuego viene ya encima. Y fue cierto, fue así. Tantico Lot alcanzó a entrar a Sodoma y el fuego de Dios cayó sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero hay una que se retracta. Hay alguien que se retracta, que pierde el enfoque. Porque su corazón, como dijo Jesús, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Claro, ellos tenían pertenencias allá en Sodoma. Y esta mujer, la mujer de Lot, mira hacia atrás. Y la Biblia dice que quedó convertida en estatua de sal. Pero esa es una simbología de lo que hoy en día representa la iglesia que duerme, la iglesia que se tranquiliza, una iglesia que ha perdido la fe. Gloria al Señor. Yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo sobre los tiempos, predicción de la apostasía. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Vamos a leer los versículos 1 al 3. La palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos, está hablando de esos tiempos, amén. ¿Cuántos creen que estamos en los postreros tiempos? Imagínense usted, ya Pablo decía eso. Pablo pudo vislumbrar por el Espíritu de Dios estos tiempos que estamos. Pero el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al Señor. Vemos que los apóstoles, ellos estaban haciendo advertencias. Pablo hizo una advertencia: temo que después de mi partida entrarán hombres encubiertos que engañarán, que torcerán la fe, tuercen la fe y los arrastrarán al engaño. Judas habla de ello, Pedro habla también, Juan también está advirtiendo en sus cartas. Y pónganse a pensar, hermanos, que si en ese tiempo ellos estaban hablando eso, ¿qué se dirá ahora, cierto? ¿Qué se dirá ahora? Lo que pasa es que a veces no se nota, porque entramos ahí en una situación de esa familiaridad religiosa que llamamos así, ¿ve? Donde es tan normal. Entonces usted va a tal lado, sí señor, amén. Pero lo que no preguntamos es que el Señor le dijo a Israel. Una vez el Señor le advirtió a Israel y le dijo: cuídate de ofrecer tus sacrificios en cualquier lugar que vieres. Mira eso, hermano. Dios le está diciendo eso a Israel: cuídate de ofrecer tus sacrificios en cualquier lugar que vieres, porque no era en todo lugar donde se podía rendir un sacrificio a Dios. Pero muchos apostataron porque visitaron lugares a los que Dios le prohibía. Hombres como aquel rey que tomó ese, que dibujó el altar de por allá, que encontró por allá en Jericó. Encontró un altar por allá de los Baales, algo así, y lo quiso traer para, en base a la semblanza de ese altar, edificar el altar de la casa de Dios. O sea, cambiar el diseño de Dios por el diseño que tenían los paganos de allá. Entonces este rey fue y trajo el diseño de allá. ¿Cómo se llama el rey? Y que dice la Biblia que quitó las bases del altar de Dios, quitó los espejos, quitó la fuente. Bueno, quitó un poco de cosas, porque la idea era colocar el diseño de allá y establecerlo acá. Eso es apostasía. Eso se llama apostasía. Eso es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo, y nos está diciendo que vendrán tiempos muy difíciles, muy peligrosos, porque algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Apostasía es desligarse de aquel a quien pertenece usted. Significa romper su comunión, su unión con Cristo. Esa es la apostasía, es desligarse.
del Señor. Pablo le reclamaba a los Gálatas y les decía: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar en la carne? De Cristo os desligaste, le dice Pablo a los Gálatas, que ellos se habían desligado de Cristo, o sea, se habían separado, como le pasó a la primera pareja en el Edén, cuando el Señor le dijo al hombre: no tomes de ese fruto prohibido. Lo que significaba era: no se acerquen al terreno de Satanás, no se acerquen al territorio de él. Mientras ustedes estén aquí conmigo, cerca a mí, él no podrá hacerles daño. Pero si ustedes se alejan de mí y se meten al territorio de él, van a ser presa fácil de él. Él los va a engañar. Y así pasó. Porque el hombre piensa: a mí no me va a pasar nada. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé manejar la situación, como el mensaje que escuchamos anoche, hermano Juan. De acá, ¿no es cierto? ¿Qué se iba a imaginar acá? Una codicia, que lo podía hacer y iba a salir ileso de las cosas. Así mismo le pasó a David. A David, cuando fijó sus ojos en aquella mujer, que era la esposa de Urías, general de división del ejército de David. Pero el diablo lo engañó y le colocó todo en bandejita de plata. Y lo más es que le hace sentir que todo lo puede manejar, todo está bajo control, nada va a salirse de las manos. Pero las cosas salieron de las manos, porque terminó matando a su general, que era el que guiaba el ejército de Israel. Cometió adulterio, desobedeció a Dios. Bueno, tremendo. O como aquellos israelitas cuando fijaron su mirada en los Baales y creyeron más a los sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal. En los tiempos de Elías, el altar de Dios había sido destruido. La adoración a Dios había sido destruida. Se había acabado en el corazón de ellos. Y entonces, un pueblo que ve las maravillas de Dios, un pueblo que ve los milagros de Dios, el moverse de Dios en acción en sus vidas, y ahora están cambiando la adoración a Dios y se lo están transmitiendo a unas criaturas. De eso escribe Pablo a los romanos en el capítulo 1. Cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, ahí encontramos esa parte donde Pablo le dice acerca de la realidad del hombre actual, que ha cambiado el culto, la gloria de Dios, y será trasladado a las criaturas que son creación de Dios. Gloria al Señor. Tenemos tres aspectos o tres etapas de la apostasía. La primera, torcer la fe. Vamos a mirar un texto de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En segunda de Timoteo, ahí voltea dos hojitas más, en el capítulo 4, gloria al Señor, y vamos a mirar los versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién puede torcer la fe? Porque por ahí comienza el sentimiento de la apostasía. Comienza con esta primera parte, que es torcer la fe. Gloria al Señor. Es aquel que creyendo en la palabra del Señor tuerce las escrituras, le da otro manejo, abre otro camino. Vamos a mirarlo.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ya encontraron? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón hay que hacerse esto? Mire lo que dice el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le está aconsejando a Timoteo entonces la necesidad de entrar en fuego, en contacto con la palabra del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, la iglesia tiene un ministerio muy grande. La iglesia no solamente hace el papel de simplemente ver los toros de la barrera, mirar los toros desde la barrera, no. La iglesia tiene un papel, y es de aconsejar, de alentar, de exhortar. Amén. Amén. Este es el ministerio de la iglesia. Por eso Dios coloca ministerios en la iglesia. Amén. Para que estos ministerios se ayuden mutuamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el hombre en el hogar es ese maestro. Por eso esa mujer en el hogar, la Biblia la llama la maestra del bien. La mujer sabia que edifica su casa. Gloria al Señor. Porque las cosas tratan de salirse de las manos. Por eso es que sembramos horas de oración. Por eso es que aunque no quiera orar, debo de hacerlo. Aunque no sienta el deseo de leer la Biblia, debo de hacerlo. Aunque no sienta el deseo de ir al culto, debo de hacerlo. Tengo que hacerlo. No porque el pastor me haga una llamada. ¿Qué pasó, hermanito? Cuénteme. No. Sino porque hay una necesidad muy grande. Estamos viviendo tiempos difíciles. Satanás, la Biblia dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Él no da puntadas sin dar, él no duerme, él no se tranquiliza, no, él no se resigna, no, él siempre está todos los días armando un ataque contra el cristiano. Por eso es que nuestra vida cristiana es como una herencia, ¿no? Que hay que cuidarla. Gloria al Señor. Como esa vid que habla por allá en el libro de Cantares, cuando Cantares dice, Salomón, me pusieron a cuidar las vides, las viñas, y la viña que era mía no cuidé. ¿Ven? Porque pudo ser que estuvo más pendiente de la vida de los demás, más no la de él. Estuvo más pendiente de ayudar a otras cosas, a otras vidas, pero la vida de su familia no fue ayudada. Su vida fue descuidada. Entonces, hermanos, decíamos que apostasía es desligarse cada día. Por eso el Señor le dice a su pueblo, acercaos a Dios, a través de Santiago, acercaos a Él, y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá. Amén. Esa es una lucha. Todo el tiempo, mis amados hermanos, va a ser una lucha. Ya sea en lo económico, ya sea en la parte de la salud, ya sea porque un vecino nos tenga envidia, ya sea porque un familiar se levantó contra nosotros, por alguna situación, hermanos, porque el diablo siempre va a armar un ataque. Y si usted y yo no estamos en contacto con Dios y con su palabra, pues
vamos a ser vencidos. Amén. Pablo consideraba que las armas que tenemos en esta milicia no son carnales, y tenemos que probarle a Satanás que las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Hermanos, yo sí he tenido que parar la moto en algún momento y ponerme a orar y reprender, porque llegan dardos a la mente, mensajes, a ustedes llegan mensajes ahí, pensamiento fuerte, hermano, una situación, hermanos, como que pueden más los sentimientos y las emociones que la realidad, hermanos. Pero no le pasa a usted, no me pasa a mí, le pasó a Asaf. Asaf, cuando usted lee el capítulo 73 de los Salmos, Asaf comienza diciendo en esta canción: verdaderamente bueno es Dios para con Israel y para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, viendo que no tienen congojas por su muerte, porque todo su vigor está entero. Ellos con altanería hablan y con su lengua pasean la tierra y se mofan y dicen: ¿dónde está Dios? No existe Dios. David, escribiendo en el Salmo 35, creo, dice: vi al impío que se extendía como un laurel verde. Eso es tremendo. Uno ve la prosperidad de la gente que no tiene a Dios. ¿Ve? Les llega la plata, les va bien en los negocios, todo les sale bien. Y entonces usted se pone a pensar: bueno, ¿y yo que le sirvo a Dios? Y yo que sigo las cosas buenas, y yo que siempre trato de hacer el bien a la gente, ¿y por qué me vienen estos males? Bueno, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay mucha gente que se pone y acapara todo esto porque el diablo aprovecha esas circunstancias, ¿sí? Estás enfermo. Como le decía el rico Pulón a Lázaro, cuando Lázaro se vio ahí cubierto de llagas, ahí tendido ahí en el quicial de la puerta del rico, y deseaba llenar sus vientres con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aparte de eso, los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Y una voz que resonaba: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? De eso escribió David una canción en uno de los salmos, donde me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y entonces David tenía que hablarse a él mismo, decirle a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación mía y el gozo de mi salvación. Vamos, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Allá donde vivo, donde vivimos, uno siente una frustración. Yo tengo que ser sincero. Uno tiene que ser sincero. Usted puede ser una persona espiritual. Eso no quiere decir que no haya frustración. Mire, para los hermanos que vienen aquí en esta vereda, aquí hay unas fuerzas demoníacas que están trabajando duramente. Tenemos gente que nos rodea, gente mala, gente envidiosa, gente que, como dice, no duermen si no están pensando en hacer el mal. Así dice la palabra. Entonces, hermanos, no espere que la gente le esté dando palmadita en la espalda y decir: felicitaciones, estás yendo a la iglesia, te felicito. No.
el diablo siempre va a estar trabajando allí. A ver usted qué hace. A ver si usted se desvía. Por eso el escritor a los Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque mire Asad, casi se deslizan mis pies. ¿No le ha pasado a usted eso? Esta semana iba bajando yo ahí a la casa y había llovido, estaba lloviendo. Venía yo aquí con la bolsa de los termos aquí, el casco puesto. Gracias a Dios traía el casco puesto, porque yo siempre acostumbro quitármelo y colgarlo aquí del brazo y la otra bolsa y otra aquí. Pero ese día, pues, para no mojarme mucho la cabeza, porque estaba que llovía, no me quité el casco. Y gracias a Dios, eso fue lo que me protegió. Porque cuando voy bajando unas gradas así, por un lote, hermano, se me fueron los pies. Pero una cosa, hermano, que yo caí en seco, hermano, contra un muro. O sea, le di con la cabeza hacia el muro, así, ¡pam! Yo somos de casco, somos muy duros. Y yo me fui resbalado, me fui con bolsa y todo, por aquí me raspé. Pero yo dije: Señor, gracias, porque traía el casco, porque yo no traigo el casco, yo me rompo. Porque yo le di duro a ese muro. ¡Pum! Se me fueron los pies. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Alguna vez en la vida a ustedes se le han deslizado los pies? ¿Y cómo se siente usted? Es tremendo eso, hermano. Los pies del cristiano se pueden deslizar en algún momento de descuido. Son descuido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, Pablo está advirtiendo a Timoteo que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrir la sana doctrina quiere decir no pagar el precio del evangelio. O como Pablo le decía a los Gálatas: ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando hablaba Pablo de la cruz, que dice, y muchas veces lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, no estaba refiriéndose a esa cruz que tienen por allá los católicos, sino a ese punto de sacrificio. Porque, hermanos, el evangelio nos demanda amor, sacrificio, fidelidad. Gloria al Señor. Amor, sacrificio y fidelidad. La gente hoy no quiere saber de la verdad. La gente no quiere sufrir la verdad, las demandas del evangelio. La gente piensa que somos fanáticos, que somos extremistas, pero no, es la palabra, porque estamos trabajando con un Dios santo, y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y por eso es que, hermanos, y hoy estamos aquí un buen grupo de personas, pero, hermanos, va a llegar un tiempo que el que es de Dios permanece, y el que no es de Dios es triste. La iglesia de la mujer de Lot es la iglesia que nos ha ayudado a construir templos, es la iglesia que puede traer sus donaciones, pueden pagar hasta sus diezmos y todo, pero es una iglesia que siempre está mirando hacia atrás. Cualquier problema destabiliza a esa persona. Es una iglesia entonces que no quiere pagar el precio. Ese es el punto, el mundo religioso que estamos viviendo. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sintonice usted enlace. ¿Qué sale por enlace? Bueno, ahí salen algunas cosas buenas, pero más que buenas, sea uno tanta tristeza de ver personas
predicando con aritos, con tatuajes, con unos greñeros, hablando de la santidad de Dios, hablando del poder de Dios. Tremendo. Yo a veces sintonizo así, los domingos a veces lo hago. Me gusta ver un predicador ahí que sale, una pastora japonesa, la pastora John Hill, algo así. Predica muy bonito. Me gusta la predicación de ella porque creo que es como de esas iglesias pentecostales de esos lados. Por lo menos su forma de vestirse, su forma de presentarse es de una mujer de Dios. Pero esta mañana no la pasaron. Pasaron una muchacha ahí con una camiseta aquí mostrando los músculos, muy musculosa. Digo, no, Señor. Tendrán comezón de oír. ¿Qué quiere decir la palabra comezón de oír? Que querrán oír lo que les cause placer, lo que les guste solamente. A la gente hay que, como decía un pastor asiático, hay que darles caramelos y bomboncitos. Por eso es que están enfermos de diabetes. Y es la verdad, hermanos. Porque entonces hoy en día hay que decirle a la gente cosas bonitas. Pero cuando hay un mensaje como el que escuchábamos anoche, que nos pone ahí en el fuego, ¿cierto? Mensajes que desafían de verdad a la obediencia. Entonces la gente no quiere porque, no, pero es que Dios está en toda parte y Dios es un Dios de amor y Dios nos ama y Él entiende nuestra condición, gloria al Señor. Y bueno, la gente quiere escuchar que todo el mundo le diga vamos para el cielo. Todo el mundo se va para el cielo. El problema es, yo no encuentro un versículo que diga que la iglesia se va para el cielo. Y ese es otro tema, ¿no? No hay un versículo que diga que la iglesia se va para el cielo. Al contrario. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cosa es decir el reino de los cielos, otra cosa es decir de los cielos. O sea, algo que antes procede de allá hacia acá. Amén. Bueno, es un tema ya. Pero la gente quiere eso, ¿no? Y por eso es que materializan las cosas. Todo es materialista. La gente se volvió muy materialista en las escrituras y todo. Entonces los que predican sobre la prosperidad, entonces ponen ejemplo. Y Jesús, mire, Jesús no era que fuera pobre, él se vestía lo más de bien, sino mire las túnicas que él usaba y todas las cosas. Y pienso que si Jesús viviera en este tiempo, estuviera andando en un Ferrari. Porque por allá entrevistaron a dos tipos que se hacían pasar por Cristo. El uno sí era pobre, ¿no? Sí andaba con unas túnicas y unas sandalias. Y él decía que era Cristo, que él era Cristo. Ay. Y entonces usted es Cristo y usted anda como todo andrajoso. Yo sí, que Cristo fue pobre. Él se reunió con los pobres, con los bandidos, yo sé. Y tomaba por los publicanos y pecadores. Pero después entrevistaron a otro que también decía que era Cristo. Ese sí, mejor dicho, anillos de oro, reloj de oro, cadenas de oro, tremendos automóviles, tenía hasta una isla. Entonces era el que decía, ¿cómo así? Que yo siempre he sido rico. Cuando anduve por allá en Galilea, yo andaba con una túnica que eso valió una plata. Oiga, la gente, oye, tienen seguidores, ¿no? La gente loca, ¿no? Siguiendo un loco de esos, imagínese.
Pero así está el mundo religioso. El mundo religioso está así porque esa es la apostasía. La apostasía es: quitarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas y torcerán la fe y no querrán sufrir la sana doctrina y tendrán comezón de oír. Porque eso es lo que quiere la gente. La gente va a multitudes. Por eso cuando la gente viene a un culto como este, ven por ahí 4, 5, 6 personitas nomás. Qué pesar. ¿Sí? Y cuénteme, ¿y esta iglesia qué? ¿Y esta iglesia cuánto tiempo lleva? Porque la gente piensa en su pensamiento que entre más años pasan, las iglesias debieran ser más grandes. ¿Sí? Entonces, como estamos viviendo un tiempo donde la gente hace milagros, hay milagros. Entonces, cuando llegan a un lugar y ¿dónde están los milagros? ¿Y dónde está la profecía? Porque la gente quiere escuchar cosas buenas, bonitas, eso. La gente se basa en eso, en lo que pueden ver. Entonces, claro, ahí están los milagreros. Ahí están los milagreros también. Pero el fundamento no está. Acuérdense que Moisés tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los brujos de Egipto, con los magos de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando fue a mostrar el poder de Dios allá a ese rey. Por eso era que ese rey endurecía el corazón. Porque lo que Moisés hacía, tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y dijo, no, eso también lo hacen los de acá. Y tienen ahí la vara y tan, ¡pum!, tiraron la vara y se convirtió en serpiente. James y Jambres, ¿cierto? Se llamaban los dos brujos fuertes de Egipto. Tiraron las varas de ellos y se convirtieron en serpientes. Entonces, ¿ven? ¿Cuál es el problema? Yo veo todo esto aquí igual. Eso es igual. Poder suyo es igual al que esos. ¿De cómo me viene? Pero sí, hubo una diferencia. La serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. Devoró las otras serpientes. Pero el corazón del rey, de todo lo que dice que resistieron a Moisés, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Dice Judas, y así también estos resisten a la verdad. Digo Judas. Judas pone el ejemplo de lo que pasó allá en Egipto. Dice, estos también resisten a la verdad. Porque la gente dice, no, allá también está Dios, porque allá se predica a Dios, allá también está el poder de Dios, allá también alaban a Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Gloria al Señor. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra etapa de la apostasía es desviarse de la fe. Dijimos torcer la fe. Primera etapa de la apostasía, torcer la fe. Es torcer las escrituras. Es encaminar el enfoque hacia Dios en otra dirección. En otra dirección. Ahora viene esta otra parte, desviarse de la fe. ¿Y cómo puede un cristiano desviarse de la fe? El arma más poderosa del cristiano es la oración. Cuando el cristiano deja de orar, cuando el cristiano deja de servirle a Dios, por eso es que nosotros siempre tenemos que estar en actividad. Amén. El servicio a Dios. Servimos en el altar, servimos en cooperativa, hasta limpiando una silla, el servicio a Dios. Todas estas cosas, compartirle la palabra de Dios a alguien, ir al culto, apoyar ese servicio, predicar en ese lugar. Bueno, siempre estar en esa actividad. Gloria al Señor. Hay gente que lo considera una pérdida de tiempo. Hay mucha gente, no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta ocuparse en las cosas espirituales. ¿Se acuerdan que aquel día hablábamos del descenso de la vida de Pedro? Y que una de las cosas que lo llevaron a negar al Señor en estos 7 pasos fueron: el primero fue ¿la qué? El engreimiento espiritual. ¿Se ve?
el engreimiento espiritual. Entonces, el diablo está hoy armando un sistema de entretenimiento. Y la gente y las religiones están buscando una forma de entretener a la iglesia. ¿Sí? Porque aparte que se predica ese evangelio de las ofertas, el remate de la fe, entonces también, si a usted no le gusta esto, entonces apóstele aquí a los paticos, si se les gusta allí, entonces, bueno, pero haga alguna cosa. Lo importante es entretenerse. La gente está entretenida. La gente está entretenida. Y este no es el tiempo para estar entretenidos. Siempre tenemos que estar. Orar sin cesar, dijo Pablo. Orar sin cesar. Meditando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En la ley de Jehová está su delicia. O sea, se deleita estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando el mensaje, gloria a Dios. En su ley está su delicia, en su ley medita de día y de noche. O sea, la mente está ocupada. Cuando la mente está ocupada, porque es que la mente es el centro de operación. Si usted se pone a alimentar en su mente lo que otro le dijo, las amenazas del otro, y no le pone cuidado a la promesa del Señor, porque para cada cosa hay una promesa. Los salmos son mesiánicos y en los salmos tenemos promesas. Si usted está enfermo, ahí váyase al Salmo 6, váyase al Salmo 41. Si está en peligro de muerte por una enfermedad, el Salmo 30. Amén. Pero si está amenazado por enemigos, tenemos el Salmo 27, el Salmo 140, el Salmo 35. Yo tomo esos salmos. Amén. Porque estoy haciendo una guerra espiritual. Primero que todo en mi mente. Amén. Porque yo les digo una cosa. Hay pensamientos que llegan ahí, que tratan como de arraigarse. ¿Sí sabían ustedes que el diablo trata de levantar fortalezas en la mente del cristiano? Por eso es que Pablo nos enseña que llevemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Amén. Todo pensamiento que tengamos debe llevarse allá, a la voluntad del Señor. Si ese pensamiento no está de acuerdo, no está acorde con lo que el Señor dice, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Porque nos va a robar la libertad, nos va a robar el gozo, nos va a inquietar, nos va a llenar de angustia. Y por eso es que hay personas, hay creyentes que pierden esa libertad espiritual. Entonces venir al culto ya es como algo ahí, como por venir, porque la verdad no se siente bien, porque no siente gozo, porque para él sería mejor estar en otro lado o estar haciendo otras cosas. ¿Sí ven? No, es que pereza ir a la escuela dominical toda la semana madrugando. No es. ¿Sí? Y sí, claro, día domingo, día de descansar, no está relajarse allá en la casita, ¿cierto? Pero David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Mientras unos están pensando no ir a la dominical el domingo, ¿sabe qué hacía David? David sufrió mucho porque hubo un tiempo en que le tocó huir al desierto. Y en ese tiempo que él huyó al desierto, él no pudo congregarse. Y eso fue lo más fatal para él. Y él decía: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido. Aún hasta envidiaba a los pajaritos esos que hacían, esos cucaracheros que llamamos, que hacen nido por allá en las guauditas, allá en las tejitas de los ranchos, de la casa de Dios. Y él decía: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido. Para así donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma
y aún ardientemente desea los atrios de mi Dios. Los atrios, o sea, solamente el atrio es afuera. Solamente está que fuera allá afuera, ya parado en la puerta afuera, escuchando la melodía o el mensaje. Y ahí es donde el alma comenzaba a batirse en él. Gloria a Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Todo eso decía David. Bienaventurados los que habitan en tu casa. David por allá en un desierto, él se ponía a recordar. A esta hora están haciendo el culto. A esta hora están haciendo la dominical. Tremendo, él era un cantor. Él con su arpa, él era danzaba, pero ¿a dónde y a quién? Allá estaba lejos, huyendo también. Su vida peligraba. Tremendo. Y entonces David decía: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Por eso cuando alguien dijo: vamos a la casa de Dios, escribió la otra canción: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Vamos para allá, a la casa de Jehová. Y por eso en el Salmo 27 él escribe un versículo que dice: amén. No, él no dijo sin miedo al éxito, él dijo eso lo dijo fue la mano sucia. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: amén. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para adorarle en su templo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que no se nos pierda ese gozo, ese deseo de congregarnos, de estar ahí en el culto. Amén. Gloria a Dios, escuchando la palabra del Señor. Tal vez de pronto no le tocó dirigir el culto, pero está escuchando la palabra del Señor. De todas maneras, hermano, esto es la delicia del creyente. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, el tiempo de la apostasía, que es desviarse de la fe. Vamos a mirar Isaías 29. Isaías capítulo 29. Los versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice de Isaías 29? Si alguien lo quiere leer en esta mañana, ese versículo. Isaías capítulo 29. Versos 13 y 14. El tiempo se nos va. Dice pues el Señor, vean lo que dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón lejos están de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración, sí, de este pueblo con un pródigo grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Tremendo. Ya un punto donde Dios se cansa, ¿no?, de ese sacrificio a medias, o como dice por allá en Malaquías, ustedes presentan en mi altar, tienen la mesa de Jehová como despreciable, y traen a mi altar lo más enfermo de la manada, lo cojo, lo tuerto, lo manco, lo traen allí. Preséntenle eso a su príncipe, a ver si se va a agradar de ustedes de esa ofrenda. ¿Qué tal ir a llevarle al rey allá una oveja tuerta? ¿Ven cómo así? Era que no tenía más en buen estado allá en la majada, en el corral. Me trae lo peor. Pero es que esa es la vida. Esa es la vida. Mire, uno a los demás sí le sirve bien, y corre a los demás y trata de agradar a los demás. Y Pablo dijo: si yo todavía estuviera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos que agradar al Señor. Amén. Agradarle a Él.
y adorarlo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Dice que se han desviado los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de ellos e hicieron errar a Egipto en todas sus obras, como se tambalea el ebrio en su vómito. Esto es tremendo, ¿no? Es terrible. El hombre ha perdido la cordura. El pueblo de Israel se acercaba a él y le honraba, pero solamente de labios. Por eso en Isaías, el capítulo 1, el Señor le dice: no me traigan más vana ofrenda. Ya, paren ahí ya. No me traigan más vana ofrenda. Las fiestas, luna nueva, días solemnes, eso ya lo estoy aborreciendo ya de ustedes. Más bien pongámonos a cuenta, ¿no? Porque lo que veo de ustedes, les dice el Señor, príncipes de Sodoma y de Gomorra, así los llama también. Escuchen esta palabra: toda cabeza está enferma y todo corazón está dolido. No hay nada en él sano, todo está podrido, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay sino hinchazón y podrida llaga. Y no están vendadas ni suavizadas con aceite. Oiga, tremenda, ¿no? Y el pueblo creyendo que estaba adorando a Dios, y tenemos a Dios ahí. Eres el más precioso, eres el más hermoso. ¿Sí? Y el Señor los miraba y le repugnaba esa alabanza, le repugnaba esa oración, porque él sabía, no estaba saliendo del corazón. Hermano, hoy el mundo religioso está así, porque es una lucha fuerte de los predicadores. Por eso es una lucha fuerte de la iglesia mantenerse en pie, mantenerse firme, hermano, porque estamos siendo bombardeados por otras fuentes, por otras situaciones que rodean la iglesia. La gente no quiere pagar un precio, la gente no quiere sufrir los desafíos del evangelio. Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, viene otro punto, que es negar la fe. Esta es la otra parte de la apostasía, negar la fe. Entonces ya miramos: torcer la fe, desviarse de la fe, y ahora es negar la fe. Y esto es lo tremendo, ¿no? ¿Y cómo puede un creyente caer en los lazos de la apostasía? Hay varias cosas que pueden llevar al cristiano a caer en los lazos de la apostasía. El primer lazo, la incredulidad. Es cuando ha entrado la apostasía al corazón del creyente, entonces llega el creyente a un punto de la incredulidad, como le pasó a Tomás, ¿cierto? Hay muchos Tomasitos en la iglesia, o hay muchas Saras en la iglesia. Sara se rió, ¿cierto? Y el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? O sea, Sara se rió, como que dice: no tomo en serio lo que yo estoy diciendo. Yo estoy dando una palabra y yo voy a decir que ustedes van a tener un hijo. Pero Sara se rió. Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Hay gente así, ¿no? Por eso necesitan ver milagros. Por eso necesitan oír una profecía. Para mañana a las 3 de la tarde le van a traer 7 millones de pesos aquí. Eso es lo que la gente necesita, escuchar algo para poder creer. Y entonces el Señor dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Pablo dijo: por la fe andamos, no por vista. Por la fe andamos. Por eso me encanta una canción, no el que la canta, sino la melodía, ¿no? La letra, ¿no? Yo me gusta así, yo
analizo las canciones y pues me fijo en el que canta, ¿no? También, ¿no? Pero hay una canción que dice que me dicen que estoy loco por tal cosa, por creer en algo que no es cuerdo. Bueno, es un monito con una guitarrita ahí. Creo que ya ustedes... ¿Cómo se llama, hermana Paulita? Funky. Funky. ¿Cómo que llama la canción? Me dicen que estoy loco porque tomo muy en serio. Eso. Bueno, a mí me gusta esa. No tampoco el ritmo, ¿no? Pero la letra, ¿no? La letra, porque es verdad, ¿no? Me dicen que estoy loco porque tomo muy en serio. Y es verdad, es que tenemos que tomar en serio lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cómo voy yo a dudar? Hermano, ¿cómo voy yo a dudar? Por eso a veces, ¡pum!, me doy un golpe en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Cuando entro en preocupación, cuando entro en angustia, cuando entro, porque comienzo de pronto como asada, yo no sé qué está pasando, le sirvo a Dios, pero mire, no, usted no se puede quejar. Usted tiene la promesa del Señor. Tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Porque todas las promesas, de ahí entra ese versículo a funcionar en mi mente, porque todas las promesas en Dios son en Él un sí, en Él un amén, por medio de nosotros, para la gloria de Él. Yo tengo que confesarlo, yo tengo que decirlo, yo tengo que declarar esa palabra de fe, de fuerza, de poder en mi vida. Pablo lo tuvo que hacer, aunque estaba rodeado de la maldad, aunque estaba rodeado de debilidad, aunque él decía: yo soy un miserable vendido al pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Había una lucha interna. Se sentía un miserable, se sentía una persona incompetente en esto. Pero Pablo lo mantuvo, una palabra que él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en el Señor. Por eso él le dice a la iglesia: en Cristo somos más que vencedores. No dijo vencedores, dijo más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces el diablo trata de hacernos como caer ahí, ¿cierto? Hay una situación ahí como de complejo, de tristeza, no tengo zapatos, mire, el zapato roto. Y es la verdad. Y es la verdad. Si usted no los tiene, bueno, gloria a Dios por eso. Hermanos, y todas esas cosas, todo eso, ¿sí? Una necesidad económica, un problema de salud, todo eso, hermano, pero uno no puede darle entrada al enemigo a que él forme un semillero en la mente, porque eso sería entrar en un estado de distracción y en un estado de depresión también, estado depresivo. Hay cristianos depresivos, ¿sí? Hay cristianos que están en un estado de depresión, ¿sí? A Elías no le pasó, él entró en una depresión. ¿Se han leído? Cuando se metió allá en la cueva era porque ya iba deprimido ya. Buscó un lugar para alejarse de todo el mundo y que nadie supiera que él estaba ahí encerrado. La gente se arrinconó. Y él dijo: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida ya. Porque deseaba morirse. ¿Qué le pasó a David? Entró en una depresión tan tremenda que dijo: oh, si yo fuera una paloma y tuviera alas para volar al desierto, me iría. Y uno no dice: Señor, que pero yo quisiera como largarme bien lejos. ¿Cuántos han dicho así? Uy, quisiera irme pero bien lejos, donde nadie sepa de mí. Eso es porque la persona tiene un problema, está deprimido, está angustiado.
Y el diablo, sí señor, sí, lléveselo, bien lejos, necesitamos bien lejos, lléveselo. Señor, quítame la vida, el suicidio santo. Señor, quítame la vida, y el diablo, sí señor, sí, lléveselo. ¿Cómo así que lléveselo si no ha terminado todavía la obra aquí en la tierra? Hay mucho por hacer. Gloria a Dios. Nosotros le estorbamos al diablo, claro que sí. Somos la plaga de él. Pero seguiremos siendo la plaga de él, porque le hemos creído. Yo sé en qué Dios he creído. ¿Quién te lo dijo? Entonces, incredulidad es cuando usted trata de hacer caso omiso a la promesa del Señor. Nunca usted pierda su vista de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que esta palabra es la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Jesús dijo: las palabras que yo les doy a ustedes son espíritu y son vida. Amén. Por eso es que hay que estudiar la palabra, por eso es que hay que leer la palabra, por eso es que hay que memorizar versículos de promesa. Memorice ese versículo, memorice salmos de promesa. Gloria a Dios. Amén. Porque esto nos nutre, esto nos fortalece. En un momento de amenaza, en un momento de necesidad, esto nos sostiene. Amén. Una vez iba con mi esposa en un bus. Yo iba a viajar para Sevilla porque me habían mandado a una misión, y yo llevaba una plata y llevaba una guitarrita, llevaba los bolsos, la maleta ahí, y abordé el bus ahí con mi esposa y la niña estaba de bracitos, Gabrielita estaba por ahí como de un añito, ¿cierto, amor? De mesecito estaba ella. Y abordamos el bus ahí en La Esperanza, y cogió el bus ahí por la Juventud, y ahí en la Juventud se subió mucha gente y ahí siguió recogiendo gente, luego entró por el centro. Bueno, y eso se llenó, y mucha gente, y era como una quincena porque la gente le habían pagado ahí la platica, la gente iba, hermano, y pues en tanta gente que se subió ahí en la Juventud, se habían subido 3 tipos con armas. No les vimos las armas, pero los tipos, el uno se quedó allá adelante de la puerta, el otro quedó por ahí paradito, por ahí en medio del pasillo, y el otro buscó la forma de hasta atrás, a llegar a la puerta de atrás. Bueno, pues nadie sospechó nada. Yo iba sentado acá, la maleta ahí, el bolso ahí con la plata, la guitarra ahí acomodada, mi esposo con la niña aquí. Detrás mío también venía un señor que después con el tiempo me di cuenta que era un pecero, y ese señor traía una plata grande, sí traía como 7 millones de pesos, porque él distribuía carne allá para los negocios de abajo de La Esperanza y todo eso. Les lleva una plata grande ahí. Y con el tiempo me di cuenta porque nos pusimos un día a hablar y me dijo: yo era el que venía ahí detrás de ustedes. Porque él, en el susto, él metió un paquete así, y ahí lo tapamos, en medio de los dos, sí. Y era la plata de él. Si no, se le roba también la plata. Y entonces, cuando el bus salió de ahí de Real de Minas, que coge allá esa curva bajando ya para coger para la terminal, que eso es solo por ahí, a esa hora. Hermano, cuando difunden las armas estos tipos, y nos encañonaron a todos. El chofer iba con la esposa ahí, era la que iba ayudando ahí pero tenga mucho cuidado, hermano Jesús. Iba ayudando ahí la que contaba ahí la plata y daba los vueltos. Y ahí mismo, el que estaba ahí en la puerta le puso el revólver a ella ahí. Entrega la plata. Y el otro, también con no sé qué, cómo se llamaría esa arma ahí en todo caso, me hacen el favor, y los bolsitos, las carteritas, los relojes, los celulares, todo el mundo le iba pasando, todo el mundo. Y echen una bolsa, y echen una bolsa. A mí cada rato pasó, por 3 ocasiones pasó y me tumbó el bolso. Pero ni siquiera se agachó a recogerlo. Yo lo volví y lo acomodaba ahí encima de la maleta. Volví y pasaba y volví y me tumbaba el bolso. Otra vez volví y lo acomodaba yo ahí en la maleta. Pero en ese momento,
Mi esposa se asustó, claro, mi esposa ella se alarmó bastante, claro, llevamos la niña ahí. ¿Usted cree que se forma un tiroteo? Que se han formado tiroteos. Iba otro por ahí, uno del DAS o de la SIJIN por ahí también, de civil y con su arma. ¿Sí? Que eso ha pasado. Se forman ahí el tiroteo. Y entonces, en ese momento vinieron dos versículos a mi mente. Yo no los tenía ahí, pero llegaron en ese momento. En ese momento de susto, de tensión. El primer versículo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Primer versículo. Vino el segundo versículo. ¿Qué dice de Isaías? Ningún arma forjada pasará sobre tu cabeza. Hermano, cuando vieron esos dos versículos, yo le dije a mi esposa: cálmese, hermano, cálmese, que el Señor está con nosotros y nos va a guardar. Porque ya el Señor me lo había dicho a través de otros versículos. Es para eso la promesa. El Señor en un momento de angustia le manda ahí de una vez el versículo. Usted acapárelo de una vez y siéntase tranquilo. Ya. Este caso lo tomó el Señor ya. En sus manos se lo va a esperar. Le dijo el Señor a Israel: están quietos y vean cuál va a ser la salvación de Dios para ustedes. ¿No? Que esos enemigos no los van a volver a ustedes a ver nunca más. Y así fue. Nunca más los volvieron a ver porque el mar se los llevó. Amén. Esa fue la forma. Pero les digo, no se alarmen, estén quietecitos y vean la salvación de Dios. Amén. Hermanos, y robaron a todo el mundo. ¿Sabe? Abajo en el puente, allá el puente ese donde... bueno, se llama el puente el bueno, ¿no? Todos buenos para nada. Ahí sí cogió el uno para allí, el otro para allá y el otro para allá. Y bueno, ya sabían dónde encontrarse para repartirse en el botín. Ahí sí, cuando todos se bajaron, ellos se bajaron. Ahí sí la gente comenzó a gritar y a chillar. Entonces se formó una situación tremenda, mano. Toda la plata que llevaba el chofer se la robaron. Toda la plata de la quincena de la gente, todos se la llevaron, ¿no? A todo el mundo robaron, menos al señor que venía atrás, porque él logró meter la platica ahí en medio de nosotros. Sí, y nosotros. Pero el resto a todos les robaron las placas. Los celulares, los relojes, todo, bueno, los dejaron así. Luego una señora que dijo: y ahora yo para volverme. Porque quedó sin pagar el bus urbano de vuelta. Y Dios no pagó. ¿Sí? Y yo sé que a usted Dios lo ha guardado también infinidad de veces, en tantas formas. Amén. Gracias a Dios por eso tenemos la promesa del Señor. Por eso es que no hay que dejar de creer en lo que el Señor dice. Los deseos mundanos es otra razón para entrar en ese problema de la apostasía. La dureza de corazón. Dios está buscando corazones sensibles a su voz. Amén. Amén. La rebeldía, un pueblo rebelde. El Señor le dijo a Israel: eres un pueblo rebelde y contumaz. ¿Por qué? Porque los guiaban y no se dejaban guiar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ese es el tiempo que estamos viviendo. Dios está buscando una iglesia que se dirija como Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? El Señor sacó a Israel en el desierto, les dijo: bueno, van a andar a la par de la nube y de la columna de fuego. Cuando la nube se detenga, ustedes se detienen. Cuando la nube avance, ustedes avancen. Amén. Y así los guió por el desierto. Había que caminar, pero cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Así tenía que ser. Eso significa hacer la voluntad de Dios, dirigirse en el tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Yo cuando llevo pidiéndole al Señor un carrito, vamos a ver, el Señor lo va a hacer en su tiempo. En su tiempo, ¿cierto, hermanos? Pero el Señor me dice: vaya echándole ojo. Va echándole ojo a él. Hay que ir mirando el carrito. Amén. Gloria al Señor. El Señor me ha dicho que compre ya el pase.
Sí, porque imagínate, llega el carro y sin el pase. Ah, Anabelita, estamos en la misma. Entonces el Señor dice, ¿cómo así? Pero no ha comprado el pase. Ah, bendito mi Dios. Bueno, mis amados hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a despedir nuestra reunión, damos gracias a Dios, ya hace el tiempo se nos fue, bendito sea su nombre. Hay mucha tela para cortar, Dios nos ayude a seguir adelante.